Entonces, vámonos en cuanto a la varicela. La varicela, por mucho, es una de las enfermedades que yo creo que son más complejas, ¿no? Desde que la vemos en la facultad, desde que la estamos revisando, desde que somos estudiantes, seguramente se dieron cuenta que es una enfermedad que tiene muchísimas cosas a revisar. Si ustedes leen la guía de práctica clínica de varicela, de verdad, está muy fea esta guía de práctica clínica. Con esto que les voy a decir es más que suficiente para que no lo lean. Y bueno, les dejo aquí La noche estrellada del gran pintor Van Gogh, porque fíjense que la manera de distribución del exantema de lo que es esta enfermedad va a aparecer en cielo estrellado. Entonces acuérdense, si les dice el caso clínico que es un exantema en cielo estrellado, es una varicela. Además de esto, puede existir las lesiones como en pétalo de rosa, porque generalmente tienen un halo rojo. Las vesículas, acuérdense que aquí la lesión característica son vesículas en halo rojo y generalmente le ponen el nombre de pétalo de rosa. Entonces, si ven eso, ya de inicio piensen en una varicela, ¿vale? Entonces ahí les va. Como definición, tenemos que es una enfermedad de origen viral, cosa que ya sabemos, caracterizado por fiebre y exantema cutáneo generalizado. Con exantema, quiero que se acuerden de vesículas. Las vesículas son características en esta enfermedad. Más adelante les voy a hablar un poco de viruela del mono porque se puede confundir con esta y ahorita vamos a verlo, ¿vale? El virus de la varicela zoster es el que lo ocasiona. Acuérdense que es el virus de herpes humano tipo 3. Básicamente, de los 8 virus que hay, el tercero es el que lo causa. Y algo muy importante que hay que saber, en los niños aparece la varicela y generalmente esos anticuerpos se quedan de por vida, nos da inmunidad de por vida. Y algo importante es que en la edad adulta se puede volver a reactivar lo que es este virus, pero ya no se reactiva en forma de varicela, sino que se reactiva en forma de herpes zóster. ¿Alguien se acuerda de la característica clínica de las lesiones del herpes zóster? Tienen una característica así clínica. Generalmente aparecen en el tronco, pero siguen un lugar específico. ¿Alguien se acuerda qué seguían? O sea, algo muy importante. Acuérdense, este virus se queda en latencia en el sistema nervioso. Entonces va a seguir algo muy... El dermatoma, exactamente. Sí, aparece clásicamente en las costillas, pero lo clásico, y eso es algo que tienen que acordarse, el exantema del el herpes zóster sigue lo que es el dermatoma, ¿vale? Eso es importantísimo, siempre va a seguir lo que es el dermatoma. Entonces, acuérdense que el principal factor de riesgo de que se reactive el herpes zóster en México es la diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque la diabetes, pues básicamente va lesionando todo el sistema inmunológico y nos inmunodeprime, ¿vale? Es un virus de ADN, lo que es el virus de la varicela. Ya esto ya lo habíamos remarcado, incluso ahorita que vimos roceola, ¿vale? Que es por herpes tipo 6 y tipo 7, lo que sería esa enfermedad, que también es conocida como el exantema súbito. El periodo de incubación va de 10 a 21 días, de nuevo se vuelve a cumplir la regla, y en enfermedades adultas es más grave. Esto es importante. Generalmente cuando aparecen los niños, la forma en la que aparece es una forma más limitada, que generalmente le va muy bien a los niños. Digo, pueden llegar a tener sus complicaciones, ¿por qué no? Pero en pacientes adultos, hagan de cuenta que varicela es como, no manches, es una enfermedad súper grave. Y por eso les traje esta foto de acá. Varicela en pacientes inmunocompetentes, pues como que todo bien, ¿no? Varicela en pacientes inmunodeprimidos o pacientes adultos, pues mugre enfermedad toda fea, ¿no? Entonces es importante que tengamos el antecedente de que a la persona le dio varicela, ¿vale? En esta clase me voy a centrar en el paciente pediátrico, entonces vamos a verlo de la manera más leve. En pacientes adultos, podemos llegar a tener complicaciones, eso también puede pasar en niños. Neumonía por varicela o infección cutánea, que lo clásico, la principal, y esto púntenlo en rojo, la principal complicación de varicela es el impétigo. Acuérdense que el impétigo es una sobreinfección bacteriana de las lesiones que se encontraban en la piel. Los niños se rascan, ¿por qué? Porque las vesículas de la varicela son muy pruriginosas, o sea, quiere decir que pues, los niños van a tener tendencia a rascarse. Acuérdense de cuando les dio varicela. Entonces, lo que sucede en este caso es que se rascan y se inoculan lo que es esta bacteria que va a causar lo que es el impétigo, ¿vale? Entonces, importante acordarse que esa es la principal complicación. La más grave va a ser la neumonía, ¿vale?
Afecta por igual a ambos sexos. Por lo general, todos los niños a los 15 años ya presentó lo que es varicela. Fíjense, la GPC nos dice que el 90% pues ya tiene inmunidad. Híjole, yo recomendaría a Shadi que te pusieras la vacuna, pues para que no presentaras la enfermedad tan grave. Es una recomendación. Entonces, importante, muy contagiosa y sobre todo el periodo de contagio aparece muchísimo cuando las vesículas aparecen, ¿sale? Es el periodo donde más hay contagio, ¿vale? La transmisión, pues ya saben que es a través del contacto del líquido de las vesículas. Acuérdense que las vesículas son pequeñitas, de 1 a 2 milímetros, pero tienen líquido adentro. Si se rompen y tienen contacto con la piel de otro niño, puede producir la transmisión. Secreciones respiratorias, fomites y vertical. Cosas importantes. Acuérdense que la varicela también se considera una de las enfermedades que también se pueden transmitir por vía vertical. ¿Se acuerdan del famoso torch? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Se acuerdan qué es eso del torch? Nada más aquí para puntualizar lo que es el torch. Digo, porque estamos hablando mucho de enfermedades transmitidas por vía vertical, pero creo que aquí tendríamos que poner lo que es el torch. Acuérdense que el torch nos habla de un espectro de enfermedades infecciosas que se pueden transmitir de la madre a lo que es el niño, ¿sale? Y el torch se queda corto, porque acuérdense que ahí nomás estamos identificando 5 agentes. Exactamente donde dicen el torch la O significa otras enfermedades, y en esas otras enfermedades puede entrar lo que es la varicela, ¿sale? Entonces acuérdense de eso, no se les vaya a olvidar. Generalmente es una enfermedad benigna, pero pues en pacientes trasplantados, en pacientes inmunodeprimidos, pues no es una enfermedad benigna, ¿no? Se va a hacer una enfermedad ultra grave en esos pacientes. Fíjense, acá arriba les pongo una imagen de una tomografía y una radiografía de una neumonía por varicela, ¿sale? La neumonía por varicela, hay que pensarla, ¿sale? Entonces, importante, siempre estarlo recordando por ahí. Déjenme bajo el chat porque vi que alguien puso algo. Exactamente, Carlos. Toxoplasmosis, citomegalovirus, otros, rubiola congénita y herpes. Exactamente, exactamente. En otros entran los demás. Por ejemplo, puede entrar lo que es exactamente VIH, parvovirus, sífilis. Acuérdense que los niños con sífilis congénita hacen lo que es tibia en sable, los dientes de Hutchinson. Entonces, hay muchas cosas ahí clínicas que ya cuando veamos Torch vamos a identificar, ¿sale? Entonces, importante, ¿vale? Ahora, ya les dije desde un principio, es muy contagiosa cuando hay erupción de vesículas, pero ¿cuándo va a dejar de ser contagiosa esta enfermedad? Y apúntenlo ahí. Cuando aparezcan las costras, esta enfermedad termina su periodo de contagiosidad, ¿sale? Inician las costras, ya podemos exponer al niño a la guardería con otras personas porque básicamente ese niño ya no es transmisible, ¿vale? Ya no transmite el virus de la varicela. En cuanto a la clasificación, fíjense que ahí es esta clasificación que nos dice la GPC, que básicamente podemos clasificarla según el brote. Si tenemos menos de 50 lesiones, es leve. Si tenemos de 50 a 500 lesiones, es moderada. Si es más de 500, es grave, ¿vale? Esto puede ser preguntado, sobre todo preguntas así como muy, pues, mamonas, pero esperemos que no venga, ¿vale? Entonces, importante, nada más hay recordarlo. En cuanto a la clínica, fíjense que el periodo de mayor contagio, pues son 2 días previos antes de que se presente el exantema y deja de ser contagiosa cuando llegamos al periodo de cicatriz. Y con esto quiero empezar con la clínica. Fíjense que la clínica del exantema es muy importante aquí en este caso, porque generalmente empieza con lo que sería una pequeña pápula, después pasa a transformarse en una vesícula, después esa vesícula pruriginosa se rompe y hace una pústula y finalmente se cicatriza, ¿vale? Esto es importante, se hace una costra. Entonces, cosas importantes que tienen que poner en su libreta, aquí en este caso, es un exantema evolutivo. Y todas las lesiones evolucionan de una misma manera. ¿A qué me refiero con esto? A que todas las lesiones van a empezar siendo pápulas. Después, todas las lesiones van a pasar a ser vesículas. Después, todas las lesiones van a pasar a ser pústulas. Y después, todas las lesiones van a pasar a ser costras. Entonces, importante recordar que es evolutiva, que lleva cada uno su preciso momento de evolución y por lo general todas son iguales. Ahora ahí les va. ¿Se acuerdan que hace rato les decía que íbamos a ver algo de lo que era viruela del mono? Viruela del mono puede aparecer tanto en niños como en adultos, entonces se puede llegar a confundir mucho con los pacientes con varicela. Y ahí les va. ¿Cuál es la distinción? En la viruela del mono, la característica es que las lesiones vesiculares, las pústulas que aparecen en diferentes estadios. Acuérdense, aquí va de pápulas todas, después todas a vesículas, después todas a pústulas.
En la viruela del mono puede haber pápulas, puede haber vesículas, puede haber pústulas, puede haber costras, pero todas en el mismo momento. Básicamente es una enfermedad donde el exantema o la variante cutánea hay muchísima variedad en un mismo momento. En la varicela, todas las lesiones son iguales en un mismo momento. En la viruela, todas son distintas, ¿vale? Y por ejemplo, aquí les dejo una imagen de viruela del mono, ¿no? Que esto es característico, ¿no? Este tipo de lesiones son características de la viruela del mono. Acuérdense que en México hay viruela del mono. No solamente es algo que aparece en regiones africanas, que claro, hay mayores lugares donde aparece más, pero aquí en México ya hay viruela del mono, ¿sale? Importante acordarnos de esto, ¿vale? Entonces, nada más ahí como recordatorio. Ahora, acuérdense que las lesiones clásicas de lo que es de lo que es esta enfermedad, las vamos a conocer como en gota de rocío o pétalo de rosa, que era lo que decíamos hace rato. Y es un exantema que ya les decía que es evolutivo. La palabra clave que quiero que se acuerden aquí es que aparece de manera centrípeta, ¿vale? Y pues clásicamente vemos nuestro exantema en noche estrellada o en cielo estrellado, que aquí les dejo la pintura de Van Gogh que les decía. Al desaparecer las lesiones, cuando ya son cicatrices y van erradicándose, aparecen lesiones hiper o hipocrómicas, entonces tienden a cambiar un poquito la pigmentación de la piel. Afecta palmas y plantas y por lo general pues hay otros datos clínicos, ¿no? Artralgias, mialgias, dolor abdominal, escalofríos. Entonces, importante, no se vayan a confundir entonces con lo que sería varicela y viruela, ¿sale? Que son dos cosas distintas, ¿vale? En cuanto al diagnóstico, generalmente es clínico, todos vamos al médico y nos dice, ¿sabes qué? Tienes viruela y por lo general no se confirma a menos de que el paciente se tenga que hospitalizar, evidentemente porque tiene algo grave. Pacientes que fallecieron por varicela complicada, fíjense, ya me ando confundiendo yo, por varicela complicada o presentación atípica, ¿vale? Evidentemente, si tenemos un paciente inmunocomprometido que se sospecha de lo que es varicela y tuvo neumonía, tuvo impétigo, pues evidentemente hay que confirmar que evidentemente sea una varicela, ¿vale? Entonces, importante. Cosa interesante que nunca se les tiene que olvidar, nunca esteroides a los pacientes con enfermedades herpéticas, ¿vale? ¿Por qué? Porque acuérdense que los herpes, y eso es una mnemotecnia que alguna vez nos dijo un maestro, los herpes se prenden como fuego con los esteroides, ¿sale? Entonces, si tenemos un paciente con un fuego labial o si tenemos un paciente con varicela, no esteroides, ¿vale? Nada de esteroides porque se le va a prender todo ahí, ¿vale? Entonces, importante, no esteroides. Otra cosa importante, no aspirina a los niños. ¿Por qué? ¿Qué pasa si le doy aspirina a un niño? ¿De qué tengo riesgo de desarrollar qué tipo de síndrome? Seguramente ya lo vieron. Pero ¿alguien se acuerda del síndrome que es característico? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Dejen bajo aquí en el chat para ver si alguien se acuerda. Síndrome de Reye, exactamente. Síndrome de Reye, exactamente. Acuérdense que el síndrome de Reye se presenta como una encefalopatía aguda, ¿vale? Entonces, importante, no se les voy a olvidar. Otra manera de confirmar el diagnóstico es con tinción de Zank, que básicamente en lo que vamos a identificar son macrófagos multinucleados, ¿vale? Que es lo que estamos viendo justamente aquí en este corte histológico, ¿vale? Los macrófagos multinucleados en la tinción de Zank, que esta es característica de varicela, ¿vale? Además, se puede usar PCR y cultivo viral. Esto no se usa a menos de que se quiera confirmar el diagnóstico. Ya saben en qué momentos. Y ahora, en cuanto al tratamiento, esto es de las cosas más importantes. Va a ser por lo general a base de un tratamiento no farmacológico y farmacológico. En caso de que ocupemos dar fármaco, que va a ser la mayoría, algunos casos, perdón, vamos a utilizar lo que es aciclovir. Acuérdense que el aciclovir es en algunos casos. Por ejemplo, pacientes inmunodeprimidos, pacientes que hayan tomado esteroides, ya explicamos por qué. Pacientes con enfermedad cutánea crónica, pacientes con fibrosis quística o alguna enfermedad pulmonar crónica. Aquí también podría entrar, por ejemplo, asma, aunque lo que nos da la GPC es fibrosis quística. Y adolescentes mayores de 13 años. ¿Por qué adolescentes? Porque recuerden que esta variante de esta enfermedad de varicela es mucho más grave en pacientes adultos que en los niños chiquitos, ¿vale? En cuanto al no farmacológico, podemos cortar las uñas, baños con emolientes cada 30 minutos. Cosa importante, se prefiere lo que es el petrolato y lo que es el aceite de almendras. El petrolato, pues es la vaselina, seguramente todos lo conocerán, y el baño diario, ¿no? Cosas importantes a recordar. Hay que evitar que el niño se esté rascando porque justamente esto es lo que va a predisponer a la complicación más importante, que es el impétigo, ¿sale? Entonces, importante que no se esté rascando. Les dejo aquí el tratamiento del impético, que es la mupirocina.
Acuérdense que la mupirocina es uno de los medicamentos tópicos que se aplican para tratar lo que es el impético, ¿sale? Entonces es importante, no se les vaya a olvidar en cuanto al impético, ¿vale? Además de esto, pues cosas importantes a recalcar. Inmunocompetentes, generalmente vamos a usar aciclovir oral, obviamente cuando tengamos una indicación, que son estas que vemos acá de este lado. Si tenemos un paciente inmunodeprimido, podemos incluso utilizar lo que es el aciclovir IV. Y ahora, si no tenemos aciclovir y solo tenemos el de segunda línea, el de segunda línea va a ser valciclovir, ¿sale? Se acuérdense que el valaciclovir es el de segunda línea. En caso de que tengamos resistencia a lo que es el aciclovir, se pueden preferir otro tipo de medicamentos como lo que es el Foscarnet. Acuérdense, es diferente. Uno es que el paciente tenga resistencia al aciclovir y otro es el tratamiento de segunda línea. Segunda línea, valaciclovir, resistencia, el Foscarnet, ¿vale? Nada más para puntualizarlo ahí. Y bueno, otras medidas, también se puede usar lo que es la calamina, que acuérdense que la calamina, pues es esta clásica que seguramente a todos ustedes los que tuvieron varicela se las llegaron a untar. Generalmente pues sí disminuye lo que es el prurito con lo que es la calamina. Y pues recomienda varias cosas más, ¿no? Otra cosa importante es que tampoco se debe administrar lo que es ibuprofeno, lo cual se me hace muy raro, porque acuérdense que ibuprofeno es casi siempre uno de los medicamentos que más utilizamos en niños pediátricos, ¿no? Entonces, importante, no ibuprofeno en este caso, y pues la administración de lo que es la calamina, ¿vale? Cosa importante en cuanto al tratamiento también. Pacientes de alto riesgo, pues podemos administrar algunas otras opciones. Por ejemplo, ya existe lo que es la vacuna, que esta se prefiere en todos los pacientes que ya sean adultos y que evidentemente nunca les haya dado el virus de la varicela en edades pediátricas, ¿vale? Porque sabemos que en la edad adulta, pues llega a ser más grave. En cuanto a la inmunoglobulina, igual, en pacientes que tengan inmunosupresión, se va a preferir para evitar lo que son las complicaciones, ¿vale? Y pues bueno, aquí les dejo algunas otras complicaciones. Fíjense, complicaciones de la varicela, pues básicamente desde otitis media, infecciones en piel, ya saben que el impético, ataxia cerebelosa, encefalitis, hay un chorro, Guillain-Barré, síndrome de Reye, complicaciones oculares, panoftalmitis, queratitis, uveitis, y apendicitis, glomerulonefritis, púrpura de Henoch-Schönlein, que acuérdense que la púrpura ya después la veremos cuando veamos clase de hematología. Entonces, hay un millón y sin fin de cosas, ¿no? Hay muchísimas cosas que se pueden asociar ahí. Lo más importante y que quiero que recuerden es la complicación principal, que es el impétigo. Si ven impétigo en un niño que tiene varicela, cuidado, ese paciente va a tener tiene una complicación grave y evidentemente hay que iniciarle lo que es tratamiento, que acuérdense, el tratamiento, para que no se les vaya a olvidar, la mupirocina, ¿vale? Entonces, importante recordar eso.